¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos jóvenes? Les saludo muy cordialmente desde Asunción, ahora al inicio de este curso sobre la presencia de los jóvenes y el testimonio de los jóvenes en las Sagradas Escrituras. Y comenzamos con este primer tema, algunos datos que nos provee las Sagradas Escrituras sobre los jóvenes, en el Antiguo Testamento principalmente y luego en el Nuevo Testamento. Es interesante y curioso al mismo tiempo que la palabra joven en hebreo, que se dice na'ar, tiene que ver con el rugido. Es decir, con este gesto, esta actitud, esta voz ronca que tiene el joven en el periodo de transformación de la adolescencia hacia la etapa juvenil. De manera que, por ejemplo, ya en el pasaje de la pubertad hacia la adultez hay un cambio de voz. De Moisés se dice, por ejemplo, que era un joven y su voz era aquella propia de un muchacho, indicando precisamente esta voz ronca, este cambio de voz que es característico de todo joven, que experimenta de esta manera un proceso de crecimiento y de desarrollo en su faceta biológica, personal, psicológica, estructural. Y de hecho, esta palabra tiene muchos sinónimos en el Antiguo Testamento. A veces se intercambia con la palabra hijo, con discípulo, aquel que vive en la comunidad familiar, en el seno de una familia, aquel que depende de unos padres, de un maestro, y que por lo tanto entra en el proceso de crecimiento y de desarrollo. Para el Rabí Meir, Na'ar, joven, es un muchacho que puede llegar, o una muchacha que puede llegar hasta los 25 años de edad. Y para el Rabí Akiva, incluso hasta los 30 años de edad. La juventud y la indicación de la lozanía se relacionan normalmente en el Antiguo Testamento también con la robustez y la fuerza. El joven que es robusto, que es fuerte y que por lo tanto es capaz de realizar varias actividades. Es una persona libre, el joven empieza a experimentar la libertad en una relación de servicio libremente elegido, y en ciertos casos también se subraya el hecho de que empieza a ser dueño de sí mismo. Moisés es llamado varias veces joven, es llamado varias veces muchacho, y también se llama joven al hermano menor de Benjamín. También se denomina a Esaú, a Jacob, que están creciendo, a Siquén, y gozan de la consideración y gozan también del favor y de la tutela de los mayores. Y en muchos se habla también que están en una etapa de preparación para el matrimonio. El relato del repudio de Agar, por ejemplo, ahí se le llama a Ismael, se le llama joven. Yelet se dice en hebreo o Na'ar, que son intercambiables, que son sinónimos. El pequeño Ismael, por ejemplo, depende totalmente de la protección, de la asistencia de su madre. Y también se habla de la madre de Samuel, que llama Na'ar, es decir, joven, a su hijo adolescente. Nearim, en plural, son los hijos de Jesé que viven todavía con el padre. Con particular énfasis se llama Na'ar al hijo rebelde de David, que es Absalom, y que según 2 Samuel 13:13 dispone de propiedad y de servidumbre propia. Y para minimizar su delito y hacerlo parecer una cosa de jóvenes, se dice esto cuando, diríamos, se trata de salvaguardar el hecho de que es el hijo del rey. Y en Isaías 7:16 se dice, antes que el Na'ar sepa refutar el mal y elegir el bien, no se quiere indicar tanto con esto una libertad de elección basada sobre la experiencia y por tanto una edad de 20 años, cuando más bien la capacidad de distinguir lo que causa daño de aquello que es útil. Y hay textos sapienciales que subrayan particularmente la juventud del Na'ar, y sobre todo porque está en una etapa de crecimiento, de una inmadurez que va a pasar a la madurez, condición de menor de edad, su falta de autonomía.
Entonces el joven está en una etapa de ir aprendiendo y de poseer conocimientos y entendimiento. Muchas veces el joven por eso en su edad temprana se deja fascinar y seducir, según los proverbios, y por eso tiene necesidad de entrar en un proceso de educación, de disciplina, de sabiduría. ¿Para qué? Para que llegue a ser experto y sabio. Un joven, por eso, no es recomendable que asuma el trono, porque un joven sobre el trono de un país puede significar el colapso del orden político y el fin de la nación. Pero cuando Salomón, por ejemplo, se autodefine Na'ar Katón, que quiere decir pequeño muchacho, en 1 Reyes 3:7, la expresión tiene que ver más bien con el pensamiento sapiencial en torno al orden del universo, es decir, de origen y de estampa egipcio. Y esta frase, esta expresión, indica la admisión de la total incapacidad de comprender o de entender la mishpat, es decir, la justicia. La justicia, el sentido del universo, el orden de la existencia, y al mismo tiempo alude a la radical dependencia de la concepción divina del conocimiento, sin la cual el rey no puede permanecer siempre un Na'ar Katón, un pequeño muchacho. Entonces se trata de la declaración de humildad de Salomón, como siendo él un pequeño muchacho puede asumir una responsabilidad tan grande como la de gobernar un país. Y por lo tanto manifiesta la inadecuación que demuestra Salomón de ser un sabio. Y precisamente porque él dice que es un pequeño muchacho, que no tiene la experiencia, esta humildad que tiene Salomón le vale para ser calificado como un sabio auténtico. Porque siendo él incapaz de gobernar, pide por lo tanto el auxilio de Dios para que le socorra en esta misión que le confieren. Y también de esta manera tiene que interpretarse las palabras de Jeremías, que se define para sustraerse del llamado ocasional como un pequeño muchacho. Soy un Na'ar Anoki, dice él en 1:6 en Jeremías, es decir, soy muchacho sin experiencia, no sé hablar, soy incapaz, no puedo cumplir este encargo, esta misión tan grande de ser profeta requerida por Dios para poder predicar a las naciones. Pero va a ser Dios mismo el que le va a decir después que no se preocupe él, ni diga que es un pequeño muchacho, ni que puede hablar o no, porque Dios mismo le va a equipar para el cumplimiento de la misión y asistirlo. También esta palabra Na'ar puede denotar joven, el cumplimiento de varias actividades como el servicio militar en aquella época, el ser mercenarios, entrar al servicio de un jefe, de un comando, también joven como servidor que pertenece al personal doméstico de gente pudiente que realizan tareas asignadas, que trabajan en el campo por la fuerza y la robustez que tienen. Muchos jóvenes actúan como pastores, también son miembros de la familia real y cumplen también funciones administrativas dentro de la casa de gobierno. El muchacho joven Boaz, por ejemplo, y de Sibá, muchacho de Saúl, de la casa de Saúl, cumplen con el encargo de ser ecónomos y también con títulos como administradores de bienes y fondos de la casa real. Por lo tanto, el joven cumple diversas funciones porque tiene fuerza, tiene fortaleza, tiene la capacidad necesaria para desempeñarse en esas diversas funciones. También se habla de la Na'ara, que es la muchacha, la joven muchacha, para indicar una persona joven de sexo femenino, sobre todo una muchacha que está en edad de casarse, normalmente o presumiblemente virgen. De esta manera se puede decir que el joven se va equipando poco a poco mediante la formación en la casa, la disciplina que recibe de los maestros, para poder cumplir diversas funciones y diversos roles que se le demanda y que se le requiere en un proceso de progreso hacia una vida sabia, una vida sensata y equilibrada. Queridos jóvenes, les saludo de nuevo al final de este primer módulo y nos reencontramos en el siguiente módulo.